Número 10. Venganza violenta. Una estudiante de 19 años llamada Alessandra da Costa Pereira fue asesinada a puñaladas en la puerta de su casa después de salvar la vida de su exnovio. Así es como sucedió todo, porque los detalles son bastante extraños. La relación entre Alessandra y Rafael terminó 3 meses antes del ataque. A lo largo de esos 3 meses, Rafael había estado tratando de volver a estar juntos, pero Alessandra no estaba interesada en dar marcha atrás en su vida amorosa. Rafael entró en una espiral de locura. Su vida comenzó a desmoronarse y comenzó a volverse un poco loco. Cualquiera que haya pasado por una ruptura difícil sabe de lo que estamos hablando, pero Rafael lo llevó al extremo. Unos días antes de apuñalar a Alessandra en el estómago, tuvo un colapso particularmente escandaloso. Hizo explotar su teléfono con llamadas y cuando ella finalmente contestó, dijo que se iba a suicidar. Alessandra no quería volver a estar con él, pero tampoco quería que muriera. Ella fue lo suficientemente amable como para correr a donde Rafael estaba teniendo su crisis y llevarlo al hospital para recibir tratamiento mental. Realmente salvó su vida. Días después, Rafael la mató. Primero fue a su casa con un ramo de flores, arrastrándose a sus pies para que volvieran a estar juntos. Cuando ella se negó por última vez, sacó su cuchillo y la apuñaló 10 veces en el pecho, el abdomen, los brazos y las piernas, y lo hizo justo enfrente de su madre, que estaba de pie tras de ella en la puerta gritando. Número 9. Intentar ayudar a un perro. Una mujer terminó muerta cuando intentaba ayudar a un perro. Su nombre es Christina Green, y se esforzó por salvar a un perro callejero con problemas en la carretera, pero el acto de bondad se convirtió en una sentencia de muerte para la mujer de 31 años. Mientras trataba de atrapar al perrito y ponerlo a salvo, un hombre loco que conducía un camión la golpeó, literalmente la atropelló. Según las autoridades de Albertville, Christina vio al perro callejero cerca de la interestatal. Estaba sentada en el asiento del pasajero y le ordenó al conductor del automóvil que se detuviera para intentar ayudar. Dejó el vehículo, cruzó los carriles hacia el norte, saltó la defensa y fue atropellada por un camión. Esta es una intersección concurrida, con mucho tráfico, y estaba casi completamente oscuro cuando Christina trató de cruzar la calle. El conductor del camión probablemente podría haber estado yendo un poco más lento prestando más atención, pero de nuevo probablemente ni siquiera vio a la mujer. La policía dice que el conductor cooperó en su investigación y no enfrenta ningún cargo. Los miembros de la familia dicen que Christina Green acababa de celebrar su cumpleaños y estaba comprometida para casarse, pero ahora todo eso se acabó porque su corazón era simplemente demasiado grande. Vio a un perro en problemas y arriesgó su propia vida para salvarlo, algo que no haría cualquier persona. Número 8. Golpear y correr. Una enfermera estaba fuera de servicio cuando se detuvo en una autopista de Rhode Island temprano un domingo por la mañana para ayudar a un automovilista que acababa de tener un accidente. Jennifer Toscano se dirigía a su casa después de una fiesta de Halloween cuando se detuvo en la ruta 95. Eran como las 2 de la mañana y acababa de ocurrir un terrible accidente. Un automóvil acababa de tener un accidente en la carretera y las personas involucradas claramente necesitaban una enfermera. Una persona estaba atrapada en el auto y no podía salir. Pero aquí es donde todo salió mal. La enfermera buena samaritana estaba ocupada ayudando al automovilista cuando otro vehículo salió de la nada. La atropelló y luego aceleró como si nada. La enfermera murió en el lugar, con las entrañas destrozadas después de haber sido golpeada por el enorme parachoques del auto. Era madre de un adolescente, trabajaba en el hospital del estado y era lo que se podría llamar un miembro contribuyente de la sociedad. Estas son las clases de buenas personas que quieres en una sociedad, pero cuando hablamos de la persona que la asesinó con su auto es difícil decir lo mismo. La policía tuvo que perseguir al conductor y afortunadamente lo atraparon. Luego fue acusado de conducir ebrio y abandonar la escena de un accidente. Su nombre es Luis Baez de Massachusetts y conducía con una licencia suspendida. Ni siquiera se suponía que debía estar en un automóvil, pero aún así logró atropellar a alguien. Número 7. Buen samaritano en el metro. Roland Weston murió tratando de salvar a un extraño de un feroz ataque de pandillas. Ocurrió en una estación de metro en la ciudad de Nueva York. Un grupo de individuos amenazó a un hombre que esperaba el tren. Se burlaron de él con un cuchillo. No conocían a esta persona, no tenían motivo para atacarlo, pero eran adolescentes y no tramaban nada bueno. La víctima fue golpeada sin piedad y luego empujada a las vías. Todo esto también fue frente a testigos, y nadie hizo nada para ayudar a que la víctima no fuera golpeada y empujada hasta la muerte. Pero cuando llegó a las vías del tren, Roland finalmente saltó a la acción. Se acercaba el tren y no había tiempo que perder. Sin embargo, lamentablemente para Roland tampoco había tiempo para entrar allí y salvar al hombre.
Mientras Roland intentaba sacar a la víctima de las vías del tren, fue golpeado y destruido por el tren que se aproximaba. Roland murió de inmediato, pero la víctima del asalto de la pandilla se fue sin nada más que un brazo roto. Roland murió como un héroe, dando su vida por un completo extraño. En cuanto a los adolescentes malintencionados que se esforzaron por intentar matar a un hombre, al menos 3 han sido detenidos hasta ahora. El grupo era de media docena y la policía de Nueva York ha rastreado a la mitad de ellos. Todos los asesinos tienen entre 16 y 17 años y todos enfrentan cargos de asesinato y robo. ¿Qué harías si vieras a una pandilla de adolescentes molestando a un hombre inocente? Déjame saberlo abajo en los comentarios y si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 6. Ira por un accidente automovilístico. Un hombre fue asesinado después de recibir un puñetazo en la cabeza en una intersección en Filadelfia. Todo comenzó con un choque en mayo de 2021. Según la policía de Filadelfia, el hombre que se metió en el accidente era el empleado de Wayland. Como el conductor no habla inglés, llamó a su jefe para que viniera y tradujera. Siendo una persona razonable y buena, Wayland dejó lo que estaba haciendo y fue a la escena del accidente para ayudar a su amigo. Fue entonces cuando un pasajero en el otro vehículo, José Figueroa, salió a la calle y se puso violento. Él ni siquiera era el que conducía, y sin embargo tenía la mayor ira en la carretera de todos los involucrados. Completamente y sin provocación golpeó a Wayland una vez en la cabeza con tanta fuerza que murió. Way cayó al suelo inconsciente por el golpe del puño de José contra su cráneo. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero lamentablemente falleció 3 días después. Ni siquiera supo lo que había sucedido. Un segundo estaba ayudando a su amigo como traductor y al siguiente todo estaba oscuro. Desde entonces José Figueroa ha sido acusado de homicidio involuntario y pasará el resto de su juventud encerrado tras las rejas. Número 5. Muerto en el medio. Yosif Al-Hasnawi, de 19 años, trató de detener un altercado, pero trágicamente su intento fracasó y lo mataron. Según la policía de Hamilton, el valiente joven solo intentaba hacer lo que creía correcto. Trató de ayudar a un señor mayor que estaba siendo atacado por 2 hombres fuera de su mezquita. Los 2 hombres estaban intimidando al hombre mayor, poniéndose rudos con él, y el adolescente no lo toleró. Se interpuso entre ellos y fue entonces cuando los hombres lo mataron a tiros allí mismo. Desde entonces, los asesinos han sido acusados de la muerte de Joseph, y ahora la familia de Joseph está tratando de demandar a los paramédicos por no brindar el tratamiento adecuado a su hijo herido. Esto se debe a que, según testigos presenciales, los paramédicos que llegaron al lugar tardaron demasiado en atender al joven y actuaron como si sus heridas fueran menores de lo que realmente eran. Estaban tratando de encogerse de hombros como si Joseph no acabara de recibir una bala. El padre de Joseph y 2 de sus hermanos dicen que los paramédicos y la policía fueron negligentes al no brindar los primeros auxilios y no trasladar a Joseph de manera oportuna al hospital. Ahora están tratando de obtener $10 millones en compensación por la angustia emocional y mental que sufrieron cuando vieron morir a Joseph. Número 4. Quemando la casa. En Arizona, Corey Sanders fue asesinado un domingo por la tarde cuando intentaba ayudar a su vecino, cuya casa se había incendiado. Nadie podría haber imaginado lo que sucedería cuando las llamas comenzaron a lamer las paredes de la casa. La gente del vecindario simplemente pensó que se había producido un incendio y que la gente de adentro estaba en problemas. Nunca podrían haber imaginado que un maníaco llegaría sin razón, saldría de su auto y comenzaría a dispararles a todos. A las 3:45 p.m. se enviaron equipos de bomberos para combatir el fuego. Esto fue casi al mismo tiempo que Corey corrió y trató de echar su propia mano, pero algo más estaba sucediendo en la misma vecindad al mismo tiempo. Una ambulancia había sido enviada a un parque al otro lado de la calle. Todos estos vehículos de emergencia aparecieron con sus sirenas a todo volumen, y fue entonces cuando Leslie Scarlett, un delincuente que acababa de salir de la cárcel tras una condena de 6 años por robo a mano armada, decidió que iba a emprender una matanza. Leslie se acercó a la ambulancia, puso su arma en la ventana y le disparó al paramédico de la ambulancia en el asiento del conductor justo en la cabeza. También le disparó al paramédico que estaba en el asiento del pasajero en el brazo y el pecho. Uno fue llevado a la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, mientras que el otro fue llevado al hospital con heridas leves. Sintiéndose bien por haber disparado a los 2 paramédicos, Leslie cruzó la calle hacia la casa en llamas donde los bomberos habían comenzado a combatir las llamas. Corey también estaba allí tratando de ayudar. Leslie se paró en medio de la calle, recargó tranquilamente su arma y luego comenzó a disparar a todos y a todo. Corey recibió un disparo en la cabeza y murió instantáneamente, justo enfrente de su hijo de 11 años. Otro vecino fue rozado por una bala. Un bombero fue alcanzado en el brazo y luego Leslie se alejó. La policía finalmente alcanzó a Leslie en una intersección donde se produjo un tiroteo. El oficial Danny León respondió incapacitando a Leslie. El tirador fue llevado al hospital, donde más tarde fue declarado muerto. Número 3. Un cliente enojado. Un hombre en una tienda de comestibles se molestó tanto porque una joven se le adelantó en la fila que él le dio un puñetazo. Le dio un puñetazo al cajero y luego apuñaló al buen samaritano que había tratado de
interponerse entre él y las mujeres jóvenes. Ocurrió a las 10 de la mañana y este individuo ya estaba teniendo el peor día de su vida. La chica que pasó frente a él tenía solo 14 años y ni siquiera había pasado frente a él para comprar nada. Según el jefe de policía, Michael Cimaglia, acababa de preguntarle al cajero cuánto costaba una botella, pero el cliente se enojó de todos modos. Empezó a maldecir, golpeó a la niña en la cara, le dio un puñetazo a la madre de la niña y luego trató de huir de la escena. Fue entonces cuando intervino el buen samaritano. No estaba dispuesto a dejar que un psicópata volviera a la calle después de haber golpeado a una niña, pero cuando se dio cuenta de que el furioso cliente tenía un cuchillo, ya estaba hundido en su vientre. El hombre fue llevado al hospital donde fue declarado muerto solo una hora después. Mientras tanto, el cliente intentaba desesperadamente escapar. Un segundo buen samaritano lo enfrentó mientras intentaba escapar y el segundo tipo fue apuñalado en el torso. No fue una lesión que amenazara su vida y luego fue dado de alta del hospital. La policía finalmente encontró al sospechoso escondido en un patio trasero al azar y lo arrestó. Número 2. Aplastado por los restos. En Columbia Británica, Canadá, un buen samaritano se detuvo al costado de una carretera para ayudar a la víctima de un accidente, pero no fue atropellado por un conductor ebrio en medio de la noche, ni siquiera lo atacó un alce al borde de la carretera. En cambio, los restos del automóvil se movieron repentinamente mientras intentaba ayudar a la víctima, y todo el desastre cayó y lo aplastó. Según la Real Policía Montada de Canadá, el buen samaritano viajaba por la autopista 93. Fue testigo de cómo un Chevrolet Tahoe verde perdía el control, se desviaba hacia el carril que se aproximaba y luego se precipitaba por un terraplén, pero no perdió el tiempo corriendo al rescate. Bajó por el terraplén de 46 metros para ayudar al conductor atrapado en su vehículo, pero mientras intentaba sacar al conductor, los restos del automóvil se movieron y rodaron. Bajó por el terraplén como una bola de nieve, aplastando al buen samaritano como si alguien hubiera soltado una bola gigante de bolos desde lo alto del barranco. Número 1. Rescate fallido. En Georgia, dos mujeres quedaron atrapadas en las vías del tren. Shirley Treadwell, de 93 años, y Debra Hall, de 66, se atascaron en las vías del tren y no podían volver a poner en marcha su vehículo. Esto normalmente no sería un gran problema, excepto por el hecho de que un tren se aproximaba. Un hombre llamado Chris Burkett, un buen samaritano que casualmente sobrevivió recientemente a su casa siendo arrasada por un tornado, vio a las mujeres en peligro y corrió a ayudar. Mientras intentaba sacarlas de su vehículo, el tren los atropelló a los tres. No está claro cómo se atascaron exactamente las mujeres. Conducían un todoterreno y no deberían haber tenido ningún problema para pasar unas vías de tren, pero en cualquier caso simplemente no pudieron mover el vehículo, y aunque el tren estaba a solo 18 metros de distancia, Chris no dudó en intentar rescatarlas. Fue directo al auto tratando desesperadamente de abrir la puerta y sacar a las mujeres, pero el tren venía demasiado rápido, simplemente no había suficiente tiempo. Chris podría haber saltado fuera del camino y salvarse, pero continuó su esfuerzo de rescate hasta el último momento. Cuando el tren chocó, los tres murieron casi instantáneamente. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo más trágico que has visto que le haya pasado a alguien que solo quería ayudar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y para ver más videos impactantes, recuerda suscribirte. Y aprovecha de ver las otras cosas geniales que tenemos aquí en el canal.